Dios les bendiga una vez más. Estamos aquí para presentar la palabra bendita del Señor. Un privilegio muy grande poder llegar hasta la intimidad de su hogar, hermano y hermana, como siempre lo hemos hecho. Gracias a Dios porque nos concede la vida y el privilegio de poder aprender cada día de la palabra de Dios. Tenga usted una buena mañana en este día. Dios le fortalezca y le llene de sabiduría y entendimiento. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la sabiduría que proviene de Dios. Pues es muy necesaria la sabiduría para los tiempos que vivimos, y analizamos que si muchos de los reyes hubiesen tenido esa sabiduría de Dios y hubiesen hecho uso de la sabiduría de Dios, pues hubieran gobernado bien a la nación de Israel. Y en este caso, pues, que eran los dos reinos que estaban divididos, el reino del norte y el reino del sur. Para esta preciosa hora vamos a estar hablando acerca de un tema muy distinto, aunque también con mucha relación. Y el tema de hoy es: Dios nos envía a sus mensajeros. Y bueno, tal vez en el caso de la relación que podemos nosotros encontrar con este pasaje de la palabra de Dios y el tema que vamos a disertar, es que se necesita también sabiduría para poder tomar esas decisiones, y relacionándolo con el mensaje de los profetas de Dios, pues cada rey tenía que tener sabiduría de parte del Señor para poder dirigir a la nación y hacer lo que Dios quería. Lamentablemente el camino que tomaron fue un camino bastante difícil. El camino que decidieron tomar es un camino donde se apartaron de Dios, comenzaron a ir tras la idolatría, lastimosamente. Amós es el profeta que ve ese canasto de higos ya maduros, y esa era la representación de que Israel no tenía ya remedio. Ya la situación se había agravado, y después de que la fruta se madura, pues lo que viene es la pudrición. Y eso es lo que el profeta está diciéndole a la nación de Israel. Específicamente, Amós fue uno de los profetas para el reino de Judá, y ellos pues recibieron esta palabra también de parte del Señor, como también en el caso de Isaías, Jeremías y Joel, que fueron los profetas que estuvieron anunciando, pregonando mensaje de advertencia para la nación en el caso de Judá. Y quiero referirme a la palabra de Dios, y dice Amós capítulo 3, versículo 7: ¿por qué no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas? Este era el mensaje que Dios traería, y Dios dijo que no haría absolutamente nada sin antes haber revelado a los profetas de Dios el mensaje que había de tomarse en cuenta para poder evitar los males que venían a la nación. Lamentablemente los profetas fueron menospreciados porque fueron considerados personas que eran humanos, y que de alguna manera pues también ellos conocían la forma de vida, como en el caso del profeta Isaías, que era pariente cercano con Ezequías, y también en el caso del profeta Sofonías, que era tataranieto también de Ezequías, una línea también de los profetas, y en el caso de los reyes también estaban involucrados. Pero esto quizá lo que hubiera hecho más posible la aceptación de ellos como profetas, pero lamentablemente no fue así. No fue acepto el mensaje que ellos llevaban de parte del Señor. Dios envió a los profetas con un propósito, y el propósito era para hacer un llamado al pueblo al arrepentimiento. Y ese llamado al arrepentimiento, que a veces tanto castiga a las personas, porque el llamado de arrepentimiento le indica a la persona cuáles son las situaciones que él está viviendo y las cosas que está haciendo mal.
no las cosas que está haciendo bien, porque las cosas que está haciendo bien, pues ni modo tienen la aceptación de Dios, porque van apegados a la palabra del Señor. Lamentablemente hay cosas que ellos estaban haciendo que desagradaban a Dios, y una de las cosas que ellos hacían que desagradaba a Dios era la idolatría. El pacto que Dios había hecho con ellos es de que Dios no comparte su gloria con nadie, pero lastimosamente pues el ser humano no atiende a esa advertencia y a ese pacto que había entre Israel y Dios. Para que el pacto fuera siempre válido, ellos tenían que obedecer. Si ellos desobedecían, pues el pacto quedaba en nulo. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, Dios siempre nos da oportunidades. En la palabra de Dios encontramos nosotros, por ejemplo, se arrepintió Dios, pero no es un arrepentimiento de parte de Dios porque Él piense una cosa y al rato piensa otra. Lo que ahí más bien vemos nosotros es que el Señor es inmutable. Y cuando decimos que Dios es inmutable, lo inmutable de Dios es que no se puede, Dios no puede dejar, en este caso, cuando Dios dice la palabra que se arrepintió, Dios en su justicia, Él ama. Y cuando Dios ama en su justicia, la justicia de Dios es inmutable, Él es justo. Por lo tanto, no es que Dios se arrepienta como en el caso de la nación de Nínive, sino que Dios pues apela a la justicia. Los ninivitas se arrepintieron y se entregaron a Dios, y Dios también tenía la opción en la mano para darle la oportunidad a ellos, porque ellos se estaban arrepintiendo. Entonces es cosas que también nosotros debemos de aprender, porque mucha gente podrá decir que Dios se está arrepintiendo de lo que Él ha determinado en su santa palabra y el mensaje de los profetas que llevaban. El mensaje de los profetas era tan válido porque Dios dijo que por el medio que Él hablaría a la nación era únicamente a través de los profetas. Pero este mensaje fue rechazado. Nosotros pudiéramos decir, al leer en el caso de Isaías, Jeremías y los demás profetas que achacan la idolatría de la nación, nosotros pudiéramos analizar en ese caso y decir, contextualizarlo en nuestra época y decir, bueno, qué lamentable que Israel se dedicaba cada vez más a la idolatría. Si nosotros hubiéramos vivido para ese tiempo, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Quizá lo mismo hubiésemos hecho, como quizá hoy no estemos en una idolatría tan abierta los que somos cristianos, pero quizá nos hemos idolatrado de ciertas cosas que también nos han separado de Dios. Y el Señor, una de las cosas que Dios ve en este mundo es, y lo escribe Juan, es que nosotros tenemos mucho amor por las cosas de este mundo. Por eso la palabra de Dios dice, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mucho amor al mundo también nos puede idolatrar a nosotros y llevarnos por el camino por el cual no es la voluntad de Dios. Entonces los profetas traían un mensaje en medio de un tiempo de crisis y en medio de un tiempo de esperanza. Este mensaje de parte de Dios es un mensaje que estaba dirigido a una nación que, por el otro lado, también tenemos a dos clases de personas en la sociedad. Un tipo de personas era gente pobre que era atropellada en sus derechos, gente pobre que eran vendidos como esclavos, gente pobre que les quitaban, los usureros, les quitaban su dinero, y eso lo reclama en el caso de Amós. Y otra de las cosas que también hacían es que las familias sufrían violencia. Los reyes eran perversos y hacían su voluntad. Los reyes estaban inclinados en buscar una alianza con las demás naciones o con las naciones más poderosas, como en el caso de Judá, en el tiempo del rey, que él buscó la opción de ir y hacer una alianza en Egipto, algo que era algo que no iba de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios dijo que se humillaran y que se humillaran delante de los babilonios, que ellos no les iban a hacer ningún daño si ellos hacían su alianza y seguían trabajando en el caso de estar sometidos a la nación de Babilonia, pero no obedecieron. En el caso de Sedequías, el rey, el último rey de Judá, fue un hombre tan rebelde y perverso
que mucho tiempo mantuvo también al profeta Jeremías prisionero, porque lo veía como una amenaza y no lo veía como un aliado en medio de arreglar la situación moral y espiritual que tenía la nación. La espiritualidad y el temor a Jehová se habían perdido para ese tiempo. Había un tremendo atropello para las cosas sagradas, para las cosas de Dios, para el templo. El templo estaba siendo profanado. Dios ya utiliza ahí al profeta Ezequiel para mostrarle por medio de visión y llevarlo hasta el templo, porque el templo estaba siendo profanado por parte de los mismos líderes religiosos. Y esta era la situación que vivía entonces moralmente Israel. Pero en el tiempo, cuando vinieron los babilonios y sitiaron Jerusalén, ya ni el dinero no valía nada, porque no podían salir a comercializar o a comprar y a vender sus productos y también traer alimentos. Eso quedó privado porque ellos estaban en un estado de sitio. El mal había socavado los cimientos de la nación. Prácticamente, como mencioné hace algún momento, Amós da la indicación de cómo se encuentra la nación, como lo hace el simbolismo como un canastito de higos que están ya maduros y se iban a podrir muy pronto, y así estaba la nación, sin esperanza. Era como una nación que se le habían socavado los cimientos y ya no era como un edificio que iba hacia abajo y era imposible poderlo detener con puntales de madera. Entonces, las situaciones a veces, cuando nosotros las vemos, debemos de tratarlas a tiempo. Hay males que nosotros podemos evitarlos, pero a veces por ser ingenuos, por llevarnos por consejos malos, y ahí entra también la sabiduría, nosotros pues cometemos muchos errores, y los errores que cometemos más adelante los vamos a pagar caros. Entonces, esta era la situación que había. En el caso de los jueces no tenían ley, porque tampoco se regían bajo las órdenes de un rey, sino que los mismos jueces hacían su voluntad, estaban para hacer su voluntad y hacer injusticia, y no para hacer la voluntad de Dios. El temor a Dios, dije, se había perdido. La nación había caído en un sistema conocido como el sincretismo. El sincretismo es una mezcla de adoración a Dios con otro tipo de actividades paganas. Esta situación también se está dando en medio nuestro. Y en el caso de los israelitas, tenían un sistema de adoración que era sincretismo, porque ellos estaban ayudados de la idolatría, por decirlo así, y también querían aparentar piedad delante de Dios, porque cuando las abominaciones las hacían en secreto. Jeremías recalca esto y dice que debajo de los árboles frondosos, de los encinos, que eran demasiado árboles gruesos, y montañas, iban a los bosques para adorar allí a Baal y al dios de Acera. Entonces ellos pensaban esconderse de su mal proceder, pero quedaban descubiertos delante de Dios. En este tiempo, ¿qué es lo que hemos estado viendo nosotros en los últimos tiempos? En los últimos tiempos hemos estado viendo también un sistema de adoración con sincretismo, porque hay una mezcla de la teología de la prosperidad, que es el amor al dinero, el amor a las cosas materiales, y el mensaje de la palabra de Dios ha ido perdiendo cierto auge, ha ido perdiendo cierto poder, porque estas personas que predican este tipo de evangelio, y pudiéramos decir este tipo de sincretismo, es una mezcla de leer la Biblia, pero también de ver la manera de sacarle el dinero a la gente. Esto también es un plan diabólico. Esto no procede de Dios, porque la justicia de Dios mencioné que es inmutable, y no debemos de dejar a un lado la justicia de Dios. Él no cambia, Él sigue siendo justo, seguirá siendo justo, aunque nosotros seamos injustos. Entonces este era el estado que la nación vivía. Pensaban que si se escondían no podían ser vistos delante de Dios. Esto es algo que no cabe en nuestra mente, sabiendo de que Dios, conociendo a través del estudio teológico, que Dios conoce en dónde estamos parados, para dónde vamos, y aún la intimidad de nuestros pensamientos las conoce el Señor. De alguna manera u otra, nosotros debemos tener mucho cuidado con este tipo de actividad, que el diablo nos pudiera llegar a engañar a nosotros para que vivamos en un estado de sincretismo. Si usted
practica el Evangelio, pero también le hace a las cosas del mundo, tenga mucho cuidado, porque es una mezcla peligrosa. A los israelitas les costó a ellos su vida de libertad y fueron llevados cautivos hacia Babilonia. Y nosotros conocemos que fueron cautivos durante 70 años ahí en ese lugar. Pero ahora Dios quiere que ellos se arrepientan y que regresen al pacto que habían sellado con Dios. Ya mencioné a largos rasgos el pacto que había entre ellos y Dios. Y eso nos lo muestra Jeremías 3, 6 al 13. Y ahí había un problema de idolatría y esto era infidelidad a Dios. El capítulo 3 de Jeremías, versículo 6, nos dice la palabra del Señor. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado a la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosas livianas, en su fornicación la tierra fue contaminada y adulterada con la piedra y el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí y de todo su corazón, sino que fingidamente, dice Jehová. Este es el problema. Ahí lo encontramos, fingidamente. Y eso es lo que mucha gente está haciendo el día de hoy. Adorar a Dios de una manera fingida, porque ellos conocen que en el fondo están haciendo lo malo, pero quieren relucir con lo bueno. Veamos entonces la manera en que la infidelidad hace daño. En toda relación la infidelidad hace daño, sea en una relación marital o como también sea en una relación de amistad. Cuando alguien pues no es leal y comete ese tipo de adulterio, pues esa relación viene a ser socavada y a no ser alimentada por el amor y el vínculo de amistad que se mantenía a través del pacto de la lealtad uno con el otro. Esto es comprensible. Toda infidelidad nos va a llevar a nosotros a una interrupción a la fidelidad al Señor. Y debemos de comprender que debemos de abandonar todo esto. Y Jeremías fue uno de los últimos profetas de Judá, conocido como el profeta del precautiverio. En el caso de Ezequiel, fue uno de los profetas durante el cautiverio, porque el profeta Ezequiel estuvo allá desde la primera deportación que se dio hacia Babilonia. Entonces el mensaje siempre estuvo ahí. Y en el caso de Nehemías, que nosotros lo encontramos también, tanto también como Ezequiel, durante su vida también, él estuvo ya cuando estaban en el cautiverio de los 70 años en el río Quebar. La palabra de Dios nos habla según Ezequiel y nos cuenta que también fue parte de ser profeta en el tiempo del cautiverio. Pero post cautiverio, ya cuando salieron, encontramos, está en el cautiverio y post cautiverio el profeta Nehemías. Muchos lo vemos como alguien que reconstruyó, pero también él recibía palabra de Dios y la palabra de Dios venía sobre él. Y de oficio también encontramos ahí nosotros a Esdras como el profeta y a Zorobabel, que fueron hombres usados de parte del Señor para poder indicarle al pueblo qué era lo que había que hacer, qué decisiones habían de ser tomadas. Entonces, esto para poder hacer un punto de referencia de que Dios siempre está en todo momento y en todo tiempo, antes de que venga el problema, durante el problema y después del problema. Podemos nosotros encontrar ese apoyo de parte del Señor, pero
hablando entonces de que toda la infidelidad que se comete en los lugares ocultos, Judá fue castigada por esta manera de prostituirse en las montañas con los dioses de Baal y de Acera. No podemos nosotros escondernos de un Dios que es tan soberano y omnipotente. Pero gentilmente Dios llama a su pueblo al arrepentimiento. Y esto nos lo dice Joel. Joel es uno de los profetas, de los profetas menores, que no habla directamente acerca de la idolatría, pero se sobreentiende que el pasaje que vamos a leer es un pasaje donde vemos también ese tipo de actividad. Y antes de leer al profeta Joel, yo quiero aclararles a ustedes que Joel no solamente es conocido como el profeta que nos habla acerca de la venida del Espíritu Santo, sino también es uno de los profetas que ve una de las plagas y el tocar de la quinta trompeta que encontramos nosotros en el libro de Apocalipsis, donde hay una plaga, y esa plaga es la plaga de las langostas. Él ve venir este mal y lo ve venir comandados. Las langostas, dice la misma palabra del Señor, que no tienen capitán, dice Proverbios, que no hay quien las guíe. Entonces son bandas que venían sin una dirección, que iban a salir de todas partes de la tierra, y esta tenía una representación tanto para Israel en esa época, como también una representación en el día de la gran tribulación, cuando Dios también ponga a prueba a la fidelidad de sus hijos, y van a estar siendo azotados los judíos en ese tiempo tan difícil, donde aparecerá Cristo para ayudarles en medio de esta crisis que van a estar pasando, porque todas las naciones del mundo van a hacer una alianza para poder destruir a Israel. Israel no está exento, no está apartado, no está excluido de este mal que todavía le viene a la tierra. Y siempre me gusta decirlo, y no muy lejos, este día va a suceder. Pero Dios quiere también mandar un mensaje a través de él, y lo vamos a leer en la palabra del Señor, y lo encontramos en Joel, capítulo 2 y versículo 12, y dice la palabra de Dios: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro, lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia. Y aquí encontramos la palabra que hemos venido discutiendo, y grande misericordia, y que se duele del castigo. Versículo 14 dice: quién sabe si volverá y se arrepentirá, y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Entonces, ahí encontramos el punto referente del cual estábamos hablando hace algún momento, que estábamos diciendo que no es que Dios se arrepienta y que nosotros vamos a decir, bueno, pues como alguien pudiera pensar y decir, bueno, entonces quizás Dios ya se arrepintió de venir a levantar a la iglesia y ya no va a venir. De esas cosas no estamos hablando, porque Dios es inmutable y en su justicia Él cumple un pacto que ha hecho con nosotros. Dios ha hecho un pacto con nosotros, somos la iglesia del pacto de Dios también, porque vivimos en el tiempo de la gracia, y el Señor a través del periodo de la gracia hizo un pacto con nosotros, y ese pacto ahora que nos lleva al arrepentimiento a nosotros a través de la predicación de la palabra de Dios, muchos predicadores que hoy están haciendo su verdadero trabajo de predicar el Evangelio de Jesucristo, muchas almas se están convirtiendo, y nosotros somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor llega hasta el momento del día que el Señor venga a levantar en el arrebatamiento a la iglesia. Allí nosotros dejaremos de ser la iglesia y pasamos a ser la esposa del Cordero de Dios, de ese Cristo, de ese novio que está preparado para recibir a la iglesia como esposa. Dejamos entonces de ser iglesia, ahorita somos iglesia aquí en la tierra, porque la función de la iglesia en la tierra es predicar el Evangelio, y debemos de cumplir con ese propósito de Dios. Cuando ya no estemos aquí, nosotros ya no vamos a predicar allá en el cielo.
allá nosotros estaremos en una bendición con Dios, disfrutando de esa presencia misma con Cristo Jesús. Para gloria de Dios, es una bendición esa. Entonces, viendo el profeta Joel, Joel es el profeta que contiene el mensaje, y dijimos un mensaje escatológico relacionado con el Apocalipsis, y hablamos un poco de esto. Sus mensajes están relacionados entonces con la gran tribulación. Dios hace un llamado al arrepentimiento a la nación. Joel profetizó durante el reinado de Joram, Ocosías, y Atalía. Son los reyes malvados, son los reyes perversos sobre Israel. Entonces, una situación tan terrible que se estaba dando, y lamentablemente pues este es un profeta de ese tiempo tan duro. Pero Dios tiene misericordia y Dios dice, bueno, yo puedo todavía perdonar. Y el perdón de Dios viene a través del arrepentimiento. Pero encontramos un problema. El problema que encontramos es que los profetas están hablando, pero hay falta de arrepentimiento en la nación. Como también en nuestros tiempos hay falta de arrepentimiento. Hay mucha gente que está deseosa de oír la palabra de Dios, pero no de hacerlo. Y esto es lo que el Señor dice: está bien que ayunen, está bien que se humillen delante de Dios en silicio y en ceniza, pero lo que más Dios quiere no es que se rasguen las ropas, lo que más Dios quiere es que se rasguen el corazón. En el corazón están todas las malas intenciones, en el corazón están todos los malos deseos, en el corazón es el centro de ataque de Satanás, y el corazón muchas veces está podrido, aunque a veces que por fuera tomamos una Biblia, la llevamos bajo el brazo, pero a veces por dentro tenemos un corazón de mala conciencia. Y bueno, esto no es lo que el Señor desea en la vida de un creyente. Por eso debemos de hacer lo que dice el profeta Joel: no rasgarnos las vestiduras, sino rasgarnos el corazón. A veces nosotros pensamos nada más tener apariencia, decir yo oro, decir yo leo la Biblia, decir yo voy a irme a la iglesia, a estar todo un día de rodillas ahí. Pero si no hay humillación, esto no va a servir absolutamente de nada, porque lo que Dios verdaderamente quiere y demanda es el arrepentimiento del corazón. Cuando en el corazón no hay arrepentimiento, pues tampoco puede haber esa bendición de parte del Señor, de recibir esa bendición del arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos da satisfacción, nos da una vida de paz, nos da una vida de tranquilidad. Y ahora, en este caso que Dios está hablando, pero el pueblo no quiere entender, Dios manda un mensaje a través ahora del profeta Isaías. Por eso la palabra de Dios en Romanos dice: y Dios, habiendo hablado a la humanidad de muchas maneras, a través de los profetas, a través de los mensajeros de Dios, pero lamentablemente la gente no quiere entender. ¿Y cómo está la humanidad en nuestros días? Está de la misma manera, o quizás peor, porque la rebeldía que se ve ahora en la humanidad es aún más fuerte. Nosotros encontramos una rebeldía tan marcada en la humanidad que no tenemos ya una idea, y ni la misma sociedad sabe ya qué hacer con la humanidad, porque se ha desenfrenado la maldad en los corazones de los hombres. Así vivimos hoy, lamentablemente. Pero esta maldad, este índice de maldad también se ha metido en las mismas congregaciones. Nosotros vimos en nuestros últimos días de congregarnos, vimos a nivel nacional, o por qué no decirlo a nivel mundial, una apariencia nada más de un cristianismo tan barato que yo creo que ni la misma gente creía que pudiera tener comunión con Dios a través de esa manera de arrepentirse, o a través de esa manera de vivir un evangelio tan acomodado como la gente lo ha estado viviendo. Debemos de aprender a vivir para Dios y honrar a Dios. Leemos entonces lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 12. Del oriente los asirios y los filisteos del poniente, y a la boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos.
Y Jehová cortará de Israel la cabeza y la cola y rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernantes se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes ni de sus huérfanos, y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía en su mano está extendida. Era tanto el problema de la maldad que había en sus corazones. Y hablando un poco del profeta Isaías, Isaías desarrolló su ministerio durante el reinado, y más que todo en dos reinos, en el reino del norte y en el reino del sur. Allí desarrolló su ministerio. Y en el caso del reino del norte, pues él mismo dijo lo que Jehová haría y que los asirios vendrían en contra del reino del norte, que era Israel, que los destruiría y que los devorarían como a pan. Esa fue la profecía que dio, y en el año 722 cayó Israel, el reino del norte, en manos de los asirios, comandados por Salmanasar V. Ese fue el año en que desaparecieron ellos, el 722. Se quedó marcado en la historia porque un pequeño remanente se comenzó a levantar, pero en su totalidad casi todos casi dejó de existir este reino del norte. Pero tampoco se podía alegrar su hermana, como lo dice la profecía que leímos hace un momento. Tampoco se podía alegrar su hermana Judá, porque en el año 586 cayeron en manos de los babilonios por no haber obedecido a Jehová. Dios promete bendecirnos, y las bendiciones de Dios están ahí al alcance de todos. Dios permite que las personas elijan su propio camino. Dios no le pone fuerza a nadie para que haga el bien, ni tampoco le pone fuerza para que vaya tras del mal. Las personas mismas son las que eligen cómo han de vivir delante de Dios, si han de vivir de una manera justa y piadosa o no han de vivir de una manera justa y piadosa delante de Dios. Porque Dios conoce las intenciones que hay en el corazón de aquellas personas que no quieren por nada arrepentirse y humillarse delante de Dios, porque hay una terrible maldad en el corazón de la gente. Hay una contaminación tan grande que ha alcanzado gran parte, esta pudrición, pudiéramos decir, de corrupción, ha alcanzado gran parte de la iglesia en nuestros tiempos. Y Dios ha enviado esta situación que estamos viviendo hoy en día para ver si la humanidad se arrepiente, pero la gente está más dura, hay más dureza de corazón. Nosotros pudiéramos decir que en plena crisis, en plena pandemia, pudiéramos decir que la gente está atemorizada y que quiere venir a Dios. Pues no es así. La gente está endurecida y apartado su corazón para el Señor, para las cosas del mundo entregados, pero para Dios no. Y quisiera leerles lo que dice Oseas capítulo 8, versículo 1, dice la palabra de Dios. Pon en tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Y ni clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tú, tu becerro, tú, Samaria,
te hizo alejarte se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria, porque sembraron viento y torbellinos segarán, no tendrán mies, ni espigas habrá harina, y si la hicieren, extraños la comerán, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no tiene estima. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solos. Efraín con salario alquiló amantes. Otra cuestión difícil. Y a este profeta, el profeta Oseas, le toca vivir un tiempo difícil y profetizar en un tiempo también duro. El profeta Oseas es la representación de Dios y de su esposa, una mujer prostituta. La mujer Oseas es la representación de Dios, y la mujer prostituta es la representación de Israel y de Judá, porque se fueron detrás de sus amantes una y otra vez. Buscaron la alianza una y otra vez. Dios decía que lo buscaran a él como torre fuerte, como muro de hierro, como muro de piedra, como peña que brota el agua de vida, pero no quisieron, fueron rebeldes. ¿Por qué la gente quiere ser siempre castigada? ¿Por qué la gente quiere seguir siempre en su necedad y en su dureza de estamos nosotros ahora? Lamentablemente, esa es la situación que el mundo vive, y el mundo no va a cambiar a menos que invite a Jesucristo a vivir dentro de su corazón. Y esta mujer que le tocó tomar a Oseas por mujer la representación de Israel es esta misma mujer que abandonaba a sus niños y dejaba a su esposo en la casa cuidando a los niños, y sus niños preguntaban: papito, ¿dónde está mamá? Y él tenía que decirles: quizá está en un lugar trabajando, por no decirles está prostituyéndose con los hombres. Y Dios también pregunta: ¿dónde está la nación que yo he levantado? Y tenemos que decirlo, porque Dios sí lo puede ver y no puede engañar, porque Dios no es un niño, a como Oseas engañaba a sus niños, pero a Dios no se puede engañar. Y Dios veía directamente la manera en que Israel estaba prostituyéndose, yendo tras los dioses ajenos y paganos. Esta era la manera de vivir, haciendo el mal delante de Dios. La idolatría condujo al reino del norte a un círculo vicioso, como lo hacía Gomer con su esposo, que le era infiel una y otra vez. Así eran los reyes de Israel, y así eran los príncipes, y así eran los sacerdotes. Todo estaba corrompido, todo el sistema de oración estaba corrompido. Por eso en el 722 cayeron en manos de los asirios, comandados por el rey Salmanasar V, que gobernaba. Pero hay una esperanza para el futuro y una promesa de parte de Dios. Y el mismo profeta Isaías, ya en el capítulo 11, 1 al 10 en adelante, da esa esperanza. Y también los números que nosotros vemos más adelante, también como el capítulo 53, 63 de Isaías, que también tienen un mensaje profético y un mensaje mesiánico. La esperanza para el mundo era el Mesías, no para el mundo presente en la época de ellos, sino para el mundo de ahora, para el mundo de los discípulos. Para la época esa nació Jesucristo, la esperanza de Israel. Pero aún los israelitas rechazaron a Cristo, y aún leyendo y teniendo esta palabra de Dios, también se apartaron de parte del Señor. Y aquí encontramos entonces, Isaías es conocido como el libro
como libro en la Biblia en miniatura, porque tiene 66 capítulos y la Biblia tiene 66 libros. Ahí tenemos en miniatura entonces una mini Biblia. Es la palabra de Dios conteniendo toditita la cristología. Ahora Dios promete la restauración, y es el profeta Ezequiel y el profeta Sofonías, que lo acabamos de mencionar, que fue uno de los profetas también de Dios, que está hablando acerca del mal que viene por la idolatría que había en Israel. Lastimosamente esto sucedió, porque no encontramos nosotros la manera de que ellos se arrepintieran. La esperanza del mundo, del presente, es Cristo. Sin Él no podemos contar con nada, porque nada hay en el mundo que pueda ayudar al hombre, porque nadie puede ayudar a nadie. La palabra de Dios nos dice a través del mismo profeta: ni tu oro ni tu plata podrá librarte del día de la ira de Jehová. Este es el mensaje de la palabra de Dios para este día, estimados hermanos y amigos. Que Dios te ayude a ti que todavía no te has reconciliado con Dios. Que Dios te ayude y te ilumine a ti que todavía no has aceptado a Cristo como tu Dios. Acéptalo. Reconoce tus errores y arrepiéntete delante de Dios para que seas heredero de la vida eterna con Cristo Jesús. Oramos a Dios dándole gracias por su misericordia. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por la palabra que nos ha regalado, Señor. Bendígala más cada día y que haga, Dios mío, el propósito para la cual la has enviado a las personas que han de recibir esta palabra, Señor. En cualquier tiempo que vean o escuchen, oh Dios mío, este mensaje, edifique sus vidas, edifique sus almas, que tú les guardes, que tú les concedas el arrepentimiento para disfrutar de la vida eterna un día, Señor, allá contigo. Señor, permíteles, Padre Santo, que estén bien, que reciban la bendición tuya, que reciban el fuego del Espíritu Santo en sus corazones, para que puedan servirte con amor, para que puedan entregarse a ti de todo corazón. Gracias le doy a Jesucristo por esta oportunidad que me da, al Espíritu Santo por estar con nosotros y al Padre Eterno por tenerme siempre con salud y con vida. Que la gracia y el amor de Jesús esté en tu corazón. Dios te bendiga. Te amamos en el amor de Cristo, hermano y amigo. Muchas bendiciones. Si Dios lo permite, será otro día que estaremos predicando la palabra de Dios. Dios les bendiga.